Amén. ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? Amén. Aleluya. Amados, yo te traigo una palabra esta noche de un tema que todo el mundo conoce. Me encanta cuando vas a aprender algo nuevo de algo que tú sabes, que tú conoces, que está en la Biblia. ¿Cuántos conocen el pasaje de las parábolas de las que habló Jesús? Son 3 parábolas en una. ¿Cuántos recuerdan? La parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Todo el mundo conoce las parábolas, ¿sí o no? Quien no las conoce, levante la mano. Gloria a Dios. Entonces, pero en esas, yo quiero que analicemos lo que pasó aquí. Que analicemos por qué Jesús habló esta parábola y la dividió en 3 partes. Y vamos a ver cosas que tal vez usted no había observado que están ahí. Dios en su infinita sabiduría nos envió a su Hijo para que aprendiéramos de Él. Y esta parábola viene como consecuencia de algo que sucedió en el momento. Normalmente cuando se predica de este pasaje que está en Lucas 15, lo invito para que vaya con su Biblia a Lucas 15, siempre se predica o de la oveja perdida, se predica o de la moneda perdida, o se predica del hijo pródigo, de alguna de las 3 parábolas. Pero yo quiero enseñarte en esta noche que una no podía estar sin la otra. Por eso cuando Jesús habla o narra estas 3 historias, que es una sola, porque la Biblia dice, les refirió esta parábola. O sea que es una parábola dividida en 3 partes. Pero Jesús, cuando habló de eso, quería enseñarle algo a las personas que estaban allí. Y de eso es que yo quiero hablar en esta noche. Por favor, ya lo mandé a Lucas 15, ¿verdad? Hoy traje mi multiversiones porque quiero ver textos como lo dicen otras versiones. Ya llegó a Lucas 15. Ok. Lo que yo quiero que usted vea, lo primero que yo quiero que usted se ubique es a quién se estaba refiriendo Jesús cuando habló de estas 3 historias. Es lo primero que yo quiero que usted se ubique. Vamos a leer los 2 primeros versículos de Lucas 15. ¿Lo tiene? Vamos a leer Reina Valera, que es la que todos tenemos aquí. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Quiénes venían a Jesús? Publicanos y pecadores para oírle. No para echar cuentos, no para bochinchar, no para hablar mal de nadie. Y dice el versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ok, parémoslo ahí. Jesús estaba hablándole a quienes, como dice allí, Él estaba hablando a publicanos y a quién más, y a pecadores.
Pero había otro grupo que estaba ahí. La Biblia dice que había un grupo que murmuraba. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los escribas. Es decir, habían dos grupos allí. Jesús estaba con uno, pero había otro que estaba viendo y murmurando lo que estaba pasando. Porque la Biblia dice que los fariseos estaban molestos con Jesús. Estaban molestos, ellos murmuraban entre ellos diciendo: se reúne con estos pecadores y publicanos y hasta come con ellos. Y estaban molestos con Jesús. Esa murmuración de ellos fue lo que trajo lo siguiente, las parábolas. O sea, Jesús no habló las parábolas. Entonces, la pregunta que te hago es: ¿a quién iba dirigida las tres historias de la parábola que Jesús habló? A los fariseos y a los escribas. A ellos iba dirigida la parábola. Si tú entiendes eso, entenderás lo que sigue. Así que yo voy a leer ahora los mismos dos versículos en la versión en lengua actual, que dice: mientras Jesús enseñaba, porque en Reina Valera dice que estas personas, pecadores y publicanos, se reunían con él para oírle, pero aquí lo aclara mejor. Aquí dice en la versión de lengua actual que mientras Jesús enseñaba, se les acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma, y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama, es decir, pecadores. Amén. Gente que tenía el estilo de vida que usted y yo teníamos antes de venir a los pies del Señor, que creíamos que la vida que llevábamos era la correcta, y nos dimos cuenta en la iglesia que estábamos equivocados. ¿A cuántos les pasó? Y en Dios habla hoy, otra versión dice: todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Y dice el 2: los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Ok. Jesús estaba enseñándole a los pecadores. A mí me encanta cómo inicia este pasaje, porque la Biblia nos enseña que Jesús odia el pecado, pero ama a los pecadores. Él nos ama. Sí, teníamos vidas desubicadas, equivocadas, pero eso no hizo que Jesús, por las vidas que llevábamos, o por las vidas que estas personas llevaban, en la cual usted y yo nos identificamos, hace que Jesús nos deje de amar. A mí me encanta cómo inicia esto aquí. Y la Biblia dice que Jesús les enseñaba con la intención de traerlos a los caminos del Señor. Cuando Jesús se reunía con gente de mal vivir, su intención siempre fue la de traerlos a los pies de Él, de enseñarles que hay una mejor manera de vivir, así como nos pasó a todos los que estamos aquí, ¿sí o no? Y me encanta porque los fariseos, que eran los que estaban del otro lado viendo lo que Jesús hacía, los criticaban. Recuerden que hablamos hace un rato, fue el domingo pasado, que hablamos de los fariseos, y yo les decía que los fariseos eran los religiosos de la época, los que tenían un montón de requisitos para que la gente pudiera venir a los pies del Señor, que imponían cargas a la gente que ni ellos podían llevar. ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos de eso aquí? Ellos, los fariseos, de los cuales todavía hay mucha gente, viendo a Jesús
reunidos con gente pecadora, cobradores de impuestos, porque los publicanos, recuerden que los publicanos eran cobradores de impuestos, de donde vino Mateo, uno de los 12. Al ver estos fariseos y escribas a Jesús reunido con esa gente de mala fama, criticaron a Jesús. La Biblia dice que los murmuraron en contra de él. Y la murmuración era: se reúne con pecadores y hasta come con ellos. Y yo quiero hacer un alto aquí, porque Jesús nos enseña que nosotros no debemos despreciar o rechazar a la gente que tiene un estilo de vida diferente al nuestro. Jesús nos enseña que no debemos amarlos, ¿sí o no? Que nosotros, sí, tal vez la vida que ellos llevan no es agradable a Dios, pero precisamente Jesús nos enseña que la misión suya y mía, que estamos en los caminos, es la de procurar. Y por eso Jesús les enseñaba. Y les enseñaba con la intención de que ellos buscaran de Dios. Jesús no se reunió y comió con ellos y para convertirse Jesús a lo que ellos estaban haciendo, a la vida que ellos llevaban. No. La intención de Jesús cuando se reunió, o cuando esta gente se reunió con Jesús, era enseñarles la palabra de Dios, enseñarles el camino de Dios, para que ellos dejaran su mala manera de vivir y vinieran a los senderos correctos de Dios. Cosa que molestó a los muy religiosos de la época. Y mi hermano, eso no ha cambiado todavía. Todavía habrá gente por ahí que te critica a ti y a mí cuando nos ven con gente que sabemos que son pecadores, que no tienen una vida igual que la nuestra, pero nos ven conversando y hablando y hasta comiendo como hacía Jesús con ellos. Y dirán: oye, ¿cómo el pastor se reúne con esa gente sabiendo lo que hacen, sabiendo cómo viven, sabiendo a qué se dedican? Mi hermano, Jesús, ¿tú crees que Jesús no sabía con la gente que estaba reunida? Y eso nos enseña que nosotros, el mismo amor que tuvo Jesús para reunirse con ellos y procurar que vinieran a sus caminos, es el mismo amor que usted y yo debemos sentir. Y mi hermano, hasta familiares tenemos que están apartados y que se dedican a cosas que tú sabes que no son buenas. Familiares. Por eso me encanta esta historia, porque empieza cuando Jesús se involucra con gente de mal vivir y les enseña el camino correcto. Pero siempre habrá de los del otro grupo, los que critican, los que hablarán mal de ti por la gente con quien caminas o con quien tratas de ganar para el Señor. Y mi hermano, la iglesia no escapa de eso. Aquí ha venido gente endrogada, aquí ha venido gente borracha. Mi hermano, yo soy el pastor y estoy viendo desde aquí. Lo que pasa es que yo no voy a decirle a las personas que sé que están en esa condición: hey, sáquenme a fulano de aquí porque está endrogado o está borracho, sáquenmelo de aquí. No, yo no voy a hacer eso, porque la casa de Dios es para gente pecadora. Yo fui pecador también, y la Biblia dice que todos pecamos. Aquí no hay nadie con alas, nadie es puritano aquí. Por eso cuando conocemos personas que están en actividades que no agradan a Dios, lejos debe estar de nosotros apartarnos de ellos, predicar que van al infierno, sino al contrario, aprendamos de Jesús. Jesús les estaba enseñando algo. Jesús les estaba enseñando que hay un mejor camino. Y podemos dar muchos ejemplos de la mujer que tomaron en el acto de adulterio cuando se trajeron a Jesús. Cuando Jesús dice: el primero que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y mi hermano, nosotros somos de los que soltamos las piedras también. Porque antes de venir a los pies del Señor, muchas cosas malas hicimos. ¿Alguien que diga amén a eso? Amén. Mi hermano, porque nadie de los que estamos aquí fuimos perfectos 100%. Yo les he dicho a ustedes en más de una ocasión que no quiero ni acordarme de la cosa que yo hacía.
antes de venir a los pies del Señor. Pero mi hermano, Dios me tiene aquí para enseñar que como a mí Dios me pudo cambiar, puede cambiar a cualquiera. Y no hay persona imposible para Dios. Pero volvamos a lo que está pasando aquí. Me encanta porque la Biblia dice que los fariseos, los muy religiosos, los que criticaban a la gente, rechazaban a la gente para que vinieran a la iglesia, le ponían un montón de requisitos con la intención de hacerles más difícil venir a Dios. Por eso Jesús le decía hipócritas. Esa gente, viendo a Jesús, lo criticó, murmuró en contra de Jesús. Y por la murmura que Jesús vio en ellos, nacen estas tres historias, que es una sola parábola dirigida en tres partes. Sigamos leyendo lo que dice el versículo 3, para que veamos que fue así. Dice: entonces él, hablando de Jesús, versículo 3, entonces él les refirió ¿a quién? ¿A quién les refirió esta parábola? A los fariseos y publicanos. Estas parábolas, y mira que él dice, les refirió esta. No dijo estas parábolas. Es una sola parábola dividida en tres partes. Amén. Ya hemos enseñado eso aquí. La primera parábola todos la conocen. Bueno, todos conocen las tres parábolas. La primera de la oveja perdida, que el pastor dice la parábola, usted lo puede leer del 3 al 7. Se perdió una de las ovejas, dejó las 99, fue y rescató a la que se había perdido, la trajo cargada en sus hombros, y cuando llegó celebró porque había recuperado a la que se había extraviado, a la que se había perdido. Jesús está en la segunda parábola, la de la moneda perdida. Usted conoce, a la mujer se le pierde una de las dracmas. Hemos hablado aquí lo que significaba la dracma en la época. La mujer la buscó con diligencia, dice la Biblia. La buscó con diligencia, la encontró, y cuando la mujer la encontró, dijo que buscó a sus amigas para que celebraran con ella, porque había encontrado la dracma que se perdió. Esa fue la segunda parábola. La tercera, conocida por todos, que se predica en todos lados en el mundo, la del hijo pródigo. Dos hermanos, uno pide la herencia, el padre reparte la herencia a los dos hijos, este se va, derrocha lo que el padre le dio, se le acabó el mamey, no tenía ni qué comer, lo pusieron a trabajar cuidando cerdos, se quería comer los algarrobos del cerdo, reaccionó y dijo: volveré a casa de mi... Usted conoce la historia, pero recuerden que Jesús narró eso a los fariseos, no se lo olvide eso. Estas tres historias que Jesús narra fue producto de la murmuración de ellos. Y Jesús quiso dar a entender con la primera parábola, si es importante una oveja que se pierde para un pastor de ovejas, si una moneda valiosa es importante que una mujer la busque con afán, enciende luz hasta encontrarla, barre bien la casa hasta encontrarla, ¿cuánto más un hijo para un padre? Eso fue lo que Jesús primero que todo quiso enseñarles. Si un animal, una oveja, es importante para un pastor, que deja las 99 y busca aquella que está perdida. Si una mujer se le pierde una pieza, ¿a cuántas mujeres aquí se le ha perdido una prenda de oro, un arete? Mi hermano, quitan lo que hay que quitar hasta encontrarla, ¿sí o no? Buscan con diligencia y sin diligencia también,
pero hasta que no la encuentren no dejan de buscar, ¿sí o no? Bueno, Jesús quiso decir, si un animal y un bien valioso es importante, cuanto más un ser humano, cuanto más un alma es importante para el Señor. Amén. Hasta ahí, ¿cuántos me han entendido? Ok. Vamos ahora a lo que Jesús quiso enseñarles a los fariseos cuando les narra esta parábola. Porque en la última es donde Él quiso enseñarles a ellos. Cuando llega la parábola del hijo pródigo, aquel que se fue y derrochó la herencia que su padre le entregó cuando la pidió de manera anticipada. Yo no sé si uno puede pedir herencia de manera anticipada a los padres hoy día. Sí lo puede hacer, la ley lo permite. Pero los padres sabios dicen, no, vas a tener que esperar que yo me muera para poder disfrutar de lo que yo te voy a dejar. Muchos lo hacen para no sufrir viendo cómo los hijos hacen lo que hizo este. Y los padres tal vez no quieren morirse con ese dolor de ver a un hijo a quien le entregó bienes de manera anticipada y los derrochó. Por eso lo normal es que los hijos esperen el fallecimiento de los padres para poder heredar. Ese fue un comercial mío que metí aquí. Pero la Biblia dice, ya usted conoce la historia del hijo pródigo. La Biblia dice que fue en un lugar lejano, una provincia lejana. Derrochó en mal vivir todo el dinero o toda la herencia que su padre le dejó. Le faltó, hubo un hambre en el lugar donde estaba. Consiguió trabajo cuidando cerdos. Se quería comer hasta los alimentos del cerdo. Y ahí reaccionó. Y dijo, volveré a casa de mi padre, porque en la casa de mi padre los trabajadores comen mejor que yo. Iré allá, le pediré perdón. Diré que pequé contra él y contra el cielo. Le pediré que me ponga a trabajar igual que sus trabajadores, porque no soy digno de ser llamado hijo de él por lo que hice. Todo eso Jesús lo está contando para que los murmuradores, los fariseos, entiendan el mensaje que Jesús está dando. Por eso yo quiero que veamos punto por punto lo que dice aquí. En la época, cuando ese muchacho le dijo al padre, dame lo mío que me voy. En aquella época, el primogénito, por ley, tenía derecho a doble porción. Por eso los primogénitos eran los primogénitos. El primer hijo era el primer hijo, ¿sabe? Era el que tenía los privilegios en la época. Así que cuando el padre recibe la petición del hijo menor, él decide repartir la herencia también al mayor. Y le da su herencia al menor que la pidió y se la dio al mayor que también que no la pidió. ¿Qué pasó allí? En esa época eso significaba que como eran dos hijos, la herencia se partía en tres partes. La menor para el hijo menor y las otras dos partes, como la ley decía, era para el primogénito, para el hijo mayor. Así que el menor cogió su parte y se mandó a cambiar. Se fue. Esa era parte de las costumbres de la época. Vamos a leer lo que dice el versículo 16 en adelante. Del 13 al 16. ¿Lo tiene? Estamos en Lucas 15. El 13 dice: no muchos días después, eso fue cuando se fue con la plata, con la herencia, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. ¿A dónde se fue el hijo? Y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió una hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mi hermano, este es el cuadro por el cual tal vez muchos de los que estamos aquí, me incluyo, vivimos en nuestra época. Tal vez todos recibimos de Dios la vida, recibimos el privilegio de haber nacido, pero en el camino nos desviamos. En algún momento de nuestra juventud o comenzando la etapa adulta, llevamos una vida que nosotros decíamos que era buena, pero no agradaba a Dios. Todos hemos pasado por esa. Hicimos cosas, nos dedicamos a cosas. Otros tal vez se metieron en vicios del alcohol, de drogas, cigarrillo, etcétera. Y en ese tiempo pensábamos que lo que hacíamos no estaba malo. Y llega un momento en que nos pasa lo que le pasó a este muchachito. Se nos arruina la vida y comenzamos a caminar por debajo del propósito que Dios tiene para nosotros. Caminamos por debajo del destino que Dios tiene para cada uno de nosotros, por debajo de la identidad que Dios nos dio cuando nos dio la vida, porque comenzamos a vivir lejos de Dios, con compañías que no eran buenas, inmiscuyéndonos en asuntos que no eran agradables. Y en un momento, al igual que este muchacho, gracias a Dios, también reaccionamos. Por eso esa última canción me trasladó a cuando yo empecé en los caminos del Señor. Porque, mi hermano, antes de venir a los pies del Señor, nuestra vida no era agradable, no era buena. Las cosas que hacíamos, si bien no matamos a nadie, pero tampoco agradaba a Dios la vida que llevábamos. Pero al igual que este muchacho, llegó un momento en que tocamos fondo y dijimos: ven acá, mi vida no puede continuar así. Tengo que hacer un alto, tengo que reaccionar. Y comenzamos a prestar un poquito más atención a aquellas personas que tanto nos invitaron a la iglesia, que tanto nos dijeron: ven conmigo a la iglesia, y que tantas veces dije que no, que tantas veces me escondí, mandé a decirles: di lo que no estoy. Y cuando por cansancio me agarraba, le decía: el próximo domingo sí voy. ¿No te es familiar? La gente que te dice: el otro domingo sí voy a ir, el otro viernes sí voy contigo, y te llevan mareándote, postergando esa venida a los pies del Señor. Mi hermano, yo no sé si a usted le pasó, en donde tantas veces, mira, yo recuerdo tantas veces que me fueron a buscar para decirme: vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y yo siempre tenía una excusa, y ya preparaba la siguiente excusa, preparaba la siguiente para la semana que viene, porque yo digo: va a venir la semana que viene, así que voy a preparar la excusa para la semana que viene. Y preparaba, tenía la excusa guardadita para cuando viniera de nuevo a buscarme. Mi hermano, por eso yo entiendo, este pastor que está aquí entiende, porque yo vengo de ahí, en donde tú chifeas a la gente, y los chifeos van de la mano con tu manera errada de vivir, hasta que un día Dios te hace reaccionar.
Y todavía recuerdo la primera vez que entré a la iglesia. Repito, no había entrado y ya quería irme. Porque mi hermano, cuando tocamos fondo, cuando tu relación personal, familiar está en un hilo, tú tienes que reaccionar. Y mi hermano, desde que entré la primera vez, dije, sí, me gustó, está bueno, pero yo no creo que yo me someta a eso todos los domingos, está metido ahí. Así decía yo. Pero ya no me escondía tanto como las primeras veces, porque me gustó la primera cuando fui. Sí, recibí trompadas de parte del pastor, así como yo les doy a ustedes en algunos momentos cuando vengo aquí. Yo también lo recibí en mi tiempo. Y ya Dios me fue sacando el corazón de piedra y me puso un corazón de carne. Aleluya. Y mi hermano, usted conoce, desde ahí, él me llevaba los primeros meses tomado de la mano. Por eso yo les digo a ustedes, los recién convertidos, tú tienes que agarrarlo de la mano y llevarlo a la iglesia. Así me traían a mí. Él me iba a buscar y me traía ahí al lado de él, para asegurarse de que yo venía a la iglesia. Pero llegó un tiempo en que ya yo me había convertido y ya no hacía falta que él me viniera a buscar. Yo me vestía solito para llegar ahí, para llegar a la iglesia a buscar a Dios. Y mi hermano, este muchacho le pasó la misma cosa. Recuperó su identidad. Pero a mí me gusta lo que dice los versículos 17 al 19. No hemos llegado donde yo quiero llegar todavía. Estoy preparando. El 17 dice: y volviendo en sí. ¿Cuántos volvieron en sí? Ese amén salió como flojito. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él dijo eso porque también formaba parte de las costumbres de la época. En la época, cuando un hijo pedía la herencia de manera anticipada y los padres accedían y le daban su herencia, en la época se consideraba que ese hijo había muerto para su padre. Así se consideraba en la época, porque el padre consideraba una falta de respeto y de consideración que el hijo pidiera herencia anticipadamente. Y por eso el padre que accedía a darla, consideraban a ese hijo o a esa hija como muertos para él. Por eso fue que él dijo: hazme como uno de tus hijos, porque él sabía la costumbre de la época. Y por eso fue que él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, hazme como uno de los que trabajan contigo. Hazme ganar como uno de tus jornaleros. Pero me encanta cuando dice el versículo 20 que el padre ni siquiera lo dejó hablar. Ya usted conoce la historia. Mandó a que le pusieran vestido, anillo, calzado. Me imagino que le dieron un buen baño también. Hicieron fiesta. Usted conoce la historia. Pero recuerda algo. ¿A quién Jesús le estaba hablando cuando dijo estas historias? A los fariseos, a los murmuradores. Viene entonces la parte donde Jesús le habla a los murmuradores, versículo 25.
Ya tiene el 25. Y su hijo mayor, aquí viene la cosa, porque siempre se habla mucho del que desperdició la herencia, pero aquí hay un hermano mayor. Y Jesús, cuando habla del hermano mayor, era lanzándole una piedra a esos murmuradores, a esos fariseos. Del versículo 25 en adelante, era dirigido directamente a los fariseos. Así como el pastor tira indirecta desde aquí, que a algunos no les gusta. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haber recibido bueno y sano. ¿Quién era cuando el hijo menor se fue? ¿Quién era el que siempre estaba con el papá? El mayor. Tal vez el becerro gordo, ¿quién lo alimentó? Tal vez lo alimentó el mayor. Así que cuando él llega del campo, de un día más de trabajo, oye el jolgorio y la danza y la cosa en la casa, le pregunta a un criado qué pasó ahí, y el criado lo pone en conocimiento de que el menor había regresado y que habían ordenado matar al animal más gordo para celebrar la fiesta que ellos habían hecho allí. Ustedes se imaginan a los fariseos cuando Jesús narra ese pedazo, ¿cómo estaban ellos? Porque Jesús le estaba diciendo, palabras más, palabras menos, ustedes son ese hermano mayor, que en vez de alegrarse cuando el menor regresa de su mal camino, en vez de alegrarse con el padre, se enojan y murmuran. Y mi hermano, eso no ha cambiado hoy. Hay gente que se molesta cuando alguien que se había apartado reacciona y regresa a la casa de Dios. Y lo critican o la critican. ¿Por qué? Porque hubiesen preferido que se perdiera, que se la llevara o se lo llevara un tren, que le fuera mal en la vida porque se apartó de Dios. Así que cuando Jesús narra sobre el hermano mayor, les estaba hablando a ellos. ¿Cuántos me están comprendiendo de aquí? Porque mi hermano Jesús estaba hablando, sí, con pecadores, con personas de mal vivir, que tenían mala fama, pero Jesús quería ganarlos para el Señor. ¿Por qué criticaban eso? Fue igual que este hermano mayor, que en vez de gozarse porque su hermano se había perdido y había regresado, murmuró y no le gustó lo que estaba pasando. El hermano mayor hubiese preferido que se perdiera en sus deleites paganos y que le fuera mal antes de alegrarse y gozarse. Porque siempre predicamos esta parábola. Siempre que se predica esta parábola se habla del hijo menor que se fue y que derrochó la herencia. Y a veces pensamos que el que estaba lejos de Dios solamente era el hijo menor. Dios está enseñando aquí que el hermano mayor también estaba alejado de Dios. Solo que estaban alejados de Dios de manera diferente. El menor se fue por rebeldía. Dame lo mío que me largo de aquí. Dame lo que es mío. El otro, el hermano mayor,
se quedó guardando las apariencias, haciendo ver que era buen hijo, pero no le importó con su hermano. Se quedó aquí esperando que muriera el papá para ganarse la herencia igual, pero como hermano mayor no le importó con su hermano menor. Por eso Jesús, cuando habla del hermano mayor, les está recriminando a ellos la murmuración que tenían. Y mi hermano, haz memoria para que veas de gente que tal vez tú conozcas, que haya criticado cuando alguien vino, Mira, yo hablaba con Maricín antes de venir aquí. Y yo le comenté a Maricín de que una persona que antes estaba aquí, que se fue, me llamó para decirme: pastor, Dios le bendiga. Usted sigue siendo mi pastor, aunque ya no esté en la iglesia. Y yo le dije: mira, hija, las iglesias, la casa de Dios siempre estará abierta para ti el día que decidas regresar. Cualquiera podría decirme: ¿por qué usted habla con esa hija del diablo? Que se fue bajo esta situación. Mi hermano, si a Jesús no le importó la mujer que agarraron en pleno acto de adulterio y se la llevaron con la intención de apedrearla, y luego que nadie la pudo apedrear, Jesús ni siquiera le recriminó. Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Dice: no hay nadie, que tampoco te acuso, dice Jesús. Y si Jesús lo hizo, ¿quién soy yo para recriminarle a alguien que se fue de la casa de Dios por los motivos que tú quieras, pero que decide volver? ¿Por qué yo voy a decirle: aquí no puedes entrar? Mi hermano, la casa de Dios es una casa donde no podemos guardarnos el derecho de admisión. Aquí viene cualquiera que venga a buscar de Dios, aunque se haya ido por los motivos que sea. Si regresa y es cizaña, el tiempo me lo va a sacar. El tiempo me dirá si regresó con buenas o malas intenciones, porque la cizaña y el trigo hay que dejarlas crecer juntas, dice la Biblia. Y el tiempo dirá si es cizaña o si es trigo. Pero yo no puedo cerrar la puerta a nadie, y Jesús no lo hizo. La Biblia dice que Jesús estaba hablando con pecadores y publicanos y comía con ellos, enseñándonos a usted y a mí que a nosotros no nos debe importar la vida que lleva el pecador o la pecadora. La idea y el afán nuestro debe ser ganarlos para el Señor, como estaba haciendo Jesús. Por eso cuando los fariseos lo criticaron, él dijo: sí, ustedes me critican, les voy a referir esta parábola. Y le habló de las dos primeras, pero guardó la última, que era para ellos. Y cuando habla del hermano mayor, les enseña que ellos son el hermano mayor. Y mi hermano, ¿por qué yo sé que el hermano mayor no se interesaba por el menor como debe ser? Mi hermano, yo sé cuántos tienen hermanos aquí. ¿Cuántos son hermanos mayores y tienen hermanos menores? Levanta la mano. Que tienes hermanos menores que tú. Si tu hermano o hermana menor se mete en un problema, buscado o no buscado. Sí, hay gente que se busca su nariz sin hueco solo, sí. Pero como hermano, ¿eres indiferente al sufrimiento de un hermano? ¿No harías algo para ayudarlo aun cuando se equivocó? Aun cuando no hizo bien. Mi hermano, la Biblia dice: cuando el papá viene a hablar con el hermano mayor ahora, porque le dijeron: yo no voy a entrar a esa fiesta, el papá viene a hablar con el hermano mayor. ¿Con quién Jesús estaba refiriendo la parábola? A los fariseos. No olvides eso.
El padre viene a hablar con el mayor. Va a decirle, a rogarle, dice la Biblia, a rogarle que vaya a la fiesta. ¿Qué dijo el hermano mayor? Sí, yo siempre he estado contigo en la buena y en la mala. Siempre te he obedecido en lo que me has pedido. Y a este hijo tuyo, así lo llamó a su hermano, a este hijo tuyo le diste plata, fue y lo malgastó con prostitutas. Léalo. ¿Cómo él sabe que el hermano gastó el dinero en prostitutas? ¿Cómo él sabe eso? No significa que le estaba dando algún tipo de seguimiento. No significa que estaba pendiente del hermano en la vida que llevaba. La Biblia dice que él fue a una provincia lejana. Oye eso. No es que se fue aquí arriba abajo a vivir, no. Él cogió su herencia y se fue a una provincia lejana. Ponle Chiriquí, Boca del Toro, por poner un ejemplo. ¿Cómo el hermano mayor sabía que él gastó su dinero en prostitutas? ¿Cómo él sabía eso? ¿Cómo él lo sabía? ¿Investigó o no investigó a su hermano? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo al respecto? No hizo nada. Y mi hermano, todavía eso pasa hoy. Que sabes que tu hermano o tu hermana equivocó el camino en algo que hizo. Y tú, que tienes más conocimiento de Biblia, eres el hermano mayor. Sí, se equivocó, no hizo bien, hizo lo incorrecto. Pero ¿qué has hecho tú con el conocimiento que tienes para tratar de sacarlo del mal camino donde está? ¿O tú crees que cuando esa que agarraron en el acto de adulterio, que se la trajeron a Jesús, por qué Jesús no la cuestionó? Jesús le dijo, yo tampoco te acuso, mija. Vete y no peques más. Eso fue lo que Jesús le dijo. El hermano mayor le dice al papá, él se gastó su dinero allá con prostitutas. Quiere decir que alguien lo tenía informado de cómo estaba su hermano allá. ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? Ahora, recuerden algo. Jesús, ¿con quién está hablando? Con los fariseos. ¿Qué le quiso decir Jesús cuando le menciona esa parte de la parábola a ellos? Tú, en vez de hacer algo por estos pecadores y por estos publicanos que sabes que no están en buen camino, ¿qué has hecho? Eso fue lo que Jesús quería que ellos entendieran cuando les habló esta parábola. Y mi hermano, eso aplica para usted y para mí. También aplica. Cuando tienes un buen compañero de trabajo, tal vez no es un hermano tuyo, pero es alguien que tú amas, estimas, pues tal vez un buen amigo, una buena amiga. Sabes que se está metiendo en un problema por algo que no está haciendo bien. Y tú lo sabes. Y tal vez puedes impedirlo. ¿Has hecho algo? ¿Cuántos me están comprendiendo lo que estamos hablando aquí? ¿Cuántos entienden la importancia de esta parábola hoy? El papá le suplicó. Y me encanta porque en el versículo 31, el padre, en Reina Valera, la que usted tiene en su mano, dice el 31, hablando él es el padre del menor. Él entonces le dijo, hijo, ahí dice hijo en Reina Valera. En Dios habla hoy, dice hijo mío. En la Nueva Versión Internacional dice querido hijo. ¿Qué significa eso? Y Jesús le está enseñando a ellos. Jesús ama. Si amamos
al rebelde, el que se fue pidiendo herencia anticipada, también amó al apático, al que no hizo nada por su hermano, al que podía tal vez hacer algo pero no lo hizo. Dios los amó a ambos. Dios amó al rebelde, pero también amó al otro hermano. Ambos estaban lejos de Dios. Mi hermano, el que estaba lejos de Dios no solamente era el que se fue lejos, el mayor también estaba lejos de Dios. A su manera, distinto al hermano menor, pero también estaba lejos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por su actitud. Cuando su hermano regresó, reaccionó, se arrepintió y pidió perdón, a él no le agradó. No quería que el padre lo aceptara. Y le reprochó al padre todos los gastos y la fiesta, la danza, el vestido, el calzado, el anillo y todo lo que le dieron a su hermano menor. Porque se arrepintió. Mi hermano, es como muchos que vienen a la iglesia, porque también los hay. Vienen a la iglesia, pero como el hijo mayor. Vienen a la iglesia como el hijo mayor. Guardan las apariencias, hacen ver de que están bien con Dios, pero no les importa el hijo menor. Hay gente que no le importa con nadie allá afuera. Que se lo lleve el diablo, decimos a veces. Después que mi familia y yo vengamos a la iglesia, lo demás que se lo lleve el diablo. Así pensamos algunos. Y mi hermano, esa no es la mentalidad que Jesús nos enseña a nosotros. No es la mentalidad de un buen cristiano. Si fuese así, Jesús no se hubiese reunido con pecadores y publicanos a enseñarles. Por eso, amados, ahora bien, yo quiero que usted me comparta conmigo si esto es así o no. Después que el padre habla con el hermano mayor, le suplica y le ruega que por favor venga a la iglesia. Le dijo: mira, mi hijo se había perdido, pero lo encontramos. Estaba muerto, pero volvió a la vida. Se arrepintió, volvió. Y la Biblia me enseña que la historia ahí terminó. ¿Cuántos han ido a ver una película y cuando la película termina tú dices: ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo que la película termina así? Mi hermano, porque cuando tú lees el versículo 32, que es el último versículo de esta historia, y tú ves que el padre le habla al hermano mayor, le suplica que venga a la fiesta, pero ahí termina la parábola, ahí terminó. No me dice, ahí no cuentan si el hermano fue a la fiesta o no, si aceptó a su hermano o no, si se reconcilió con su hermano menor o no. ¿Cuántos han ido a ver una película cuyo fin tú dices: ¿pero qué pasó aquí? Este final no me gustó, aquí falta algo en este final. ¿A cuántos han visto películas así? Cuyo final te deja: de acá, yo no pagué por esto, devuélvame mi plata. ¿A cuánto les ha pasado? Bueno, lo mismo pasa aquí. Esta historia o esta parábola queda como inconclusa. ¿Por qué tú crees que esta parábola queda inconclusa? 3 puntos importantes y con esto terminamos. Esta parábola número 1 queda inconclusa porque en la época también se estilaba no terminar las historias para darte un tiempo de reflexión a los que la oían. Por eso Jesús, cuando sus discípulos lo llevaron aparte, no hablando de otras parábolas, los discípulos decían: pero maestro, ¿por qué le hablas a ellos en parábolas? Y Jesús les decía: para que ellos, a pesar de que oigan, no entiendan.
Por eso pasa esto, porque en la época se estilaba dar historias o parábolas y no se llegaba a una conclusión satisfactoria para que los que la oían meditaran sobre lo que lo que se quería enseñar a través de ella. Por eso esta parábola que no te dice si el hermano fue a la fiesta, si se reconcilió con su hermano menor, si lo aceptó finalmente. Porque ¿cuántos hubiesen querido saber qué pasó después de ahí? Todos queríamos saber qué pasó aquí. Me cortaron la historia. Pero mi hermano, Dios es sabio en todo lo que hace. Si esa historia quedó inconclusa, Dios quería que fuese así, porque nos está hablando a usted y a mí también. Así que esa historia queda inconclusa, porque recuerda que Jesús está hablando con pecadores y publicanos de un lado, y de otro lado están fariseos y escribas, los que murmuran, los que no están de acuerdo en que Jesús salve a los pecadores. Y mi hermano, eso no ha cambiado. Mira para que tú veas, no ha cambiado todavía eso hoy. Hay unos que dicen que se la lleve el diablo, que se lo lleve el diablo. Yo no voy más por él, no voy más por ella, que se muera en ese vicio que tiene. Así piensa gente por ahí. Y Jesús les enseñó a ellos que esa no es la mentalidad. Por eso Jesús, cuando les habló del versículo 25 en adelante, cuando habló del hermano mayor, estaba confrontando a los murmuradores. Dios les estaba enseñando: ustedes que tienen más conocimiento que estos que son pecadores, ustedes deberían procurar ganarlos para el Señor y no murmurar cuando otros lo hacen. No hacen ni dejan hacer. ¿Conoce usted gente así? Cuando tú quieres ganar a alguien para el Señor, se molestan, se ofenden, pero ellos tampoco lo hacen, pero murmuran cuando otro lo quiere hacer. Mi hermano, cuando tú conoces que un buen compañero de trabajo se está metiendo en un problema, ¿a cuánto les ha pasado? Que tú ves que un compañero hurta las cosas de su empresa, de que para venderlas allá afuera, para ganar un par de dólares, y tú lo viste, y puedes evitar que lo boten o la boten porque tiene hijos que mantener. Pero a veces la avaricia hace que tú hagas estupideces y te robas las cosas de donde estás trabajando, del que te da de comer, y que para venderlos allá afuera por un par de dólares más. No, un par de dólares menos, porque lo vendes por baratela allá afuera. Pero tú lo viste. Pero como no te cae bien, que se la lleve el diablo, que la boten. Hija del diablo, ojalá que la boten. Y cuidado que tú mismo vas y la sapeas. Mi hermano, hay gente así todavía. Y por eso Jesús les reprocha a ellos. Ustedes, en vez de alegrarse y de repente unirse a mí para ganar a estos pecadores, están murmurando, están criticando, están refunfuñando, murmurando. ¿Por qué esta parábola queda inconclusa? Número 2. Porque Jesús la terminaría de contar con su propia vida. Jesús la terminaría de contar esto con su vida entregada en la cruz. Jesús es el hermano mayor de nosotros. Jesús fue el que cargó la culpa suya y mía en la cruz. Jesús fue el que dijo: yo voy por ellos a la cruz. Yo pagaré las cuentas de ellos en la cruz. Ellos son mis hermanos menores. Como buen hermano mayor, yo voy a asumir las consecuencias de eso. Mi hermano, yo recuerdo, yo tengo una hermana menor. No voy a contar, no voy a decir las veces que mi hermana menor me llamó diciéndome en los problemas en que se metió.
nunca recuerdo haberle dicho, me tienes cansado con tus problemas. Jamás le dije eso. Siempre que me buscó, cuando tenía un problema, salí para defenderla. Tuviese la culpa o no, en el momento la sacaba del problema. Pero cuando me sentaba con ella, le decía, hiciste mal por esto y esto. Porque, hermano, el ayudar no significa solapar. Cuando yo le agarraba aparte, le decía sus 4 cosas. Y esta es la última vez, mentira. Cuando me llamaba de nuevo, iba a recotarla. ¿Por qué? Porque soy el hermano mayor. Es como un hijo. Gracias a Dios tengo un hijo que no se mete en problemas. Pero si se metiera en problemas, también fuera por él, a rescatarlo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Pero conozco hermanos de padre y madre, que cuando uno se mete en problemas, que se lo lleve el diablo. Estoy cansado de él o de ella. Y mi hermano, Jesús nos está enseñando aquí, o le enseñó a los fariseos que murmuraban. Jesús le dijo, yo estoy haciendo algo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Murmurar? Mi hermano, la Biblia está llena de malos hermanos mayores. ¿Sabe eso? Yo comencé a buscar hermanos mayores en la Biblia y no hay muchos buenos hermanos mayores en la Biblia. No los hay. Me puse a buscar. Hey, déjame recorrer la Biblia para ver cuántos hermanos mayores fueron buenos hermanos. Muy pocos. Caín y Abel, el primer homicidio en la historia de la humanidad. Un hermano mata al otro. Más adelante encontramos a Esaú con Jacob. El hermano mayor vende su primogenitura, lo más valioso en la época. Lo vendió por un plato de comida. Y después quería matar al hermano por algo que él mismo le vendió. Un poquito más adelante nos encontramos a José y a sus hermanos, los que lo vendieron. Mi hermano, yo me puse a ver en la Biblia cuántos hermanos mayores han sido buenos. Muy pocos. Muy pocos, mi hermano. Yo no sé cuántos hermanos menores tienes tú. Yo te pregunto, ¿los socorres cuando tienen problemas? Tengan la culpa o no la tengan. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mi hermano, la Biblia me enseña que los hermanos mayores no todos son buenos. Son muy pocos. Sí, la Biblia también me enseña que Andrés trajo a Pedro. Porque fue Andrés el que trajo a Pedro a Jesús. Pocos ejemplos de hermanos que fueron buenos, que hicieron cosas buenas. Y mira, se puede seguir nombrando de hijos mayores, los hijos de David. El hermano mayor violó a la menor. Mi hermano, podemos hablar de los hermanos mayores. Muy pocos son buenos. Y Jesús se los reprochó a estos murmuradores, de los que todavía hay en este tiempo. Todavía los hay. Jesús quiso decirle a ellos: ustedes, en vez de hacer lo que yo hago, ganar a los perdidos para Dios, ustedes están murmurando allá, quejándose. Y porque yo como con ellos les molesta. Pero hay una tercera forma en que esta historia quedó inconclusa, y con esto termino. Porque Jesús sabía que a nosotros de esta época también tendríamos que tomar una decisión.
¿Qué tipo de hermanos, qué tipo de hermano mayor tú serás a partir de hoy? Y no solo me estoy refiriendo a tu hermano de sangre, no. A las personas que tienen menos capacidad que tú. Porque los fariseos se creían los muy... Recuerda eso. Los fariseos eran los religiosos de la época. Los que todos se la sabían. Los que ponían condiciones para que los pecadores pudieran venir al templo. Así que ellos se podían considerar los hermanos mayores de los pecadores. Entonces, otra manera por la que yo veo que esta historia quedó inconclusa. ¿Cuántos quieren saber qué fue lo que pasó después? Eso va a ser en otro viernes de enseñanza. Te voy a dejar picado también. Te voy a dejar picado también. Pero Jesús no deja esa parábola así inconclusa, sin saber cómo terminó, para que también usted y yo reflexionemos. ¿Qué clase de hermano mayor vas a ser? ¿Vas a ser igual que el rebelde ese que pidió lo suyo y se fue y lo gastó allá y que lo perdió todo de manera rebelde, pero que después reaccionó? ¿O vas a ser como el otro, el que se quedó en la casa, de que muy santito como el papá, pero le importó un cuerno con su hermano? Sabía en lo que andaba su hermano. Él lo dijo. Gastó el dinero con prostitutas. Si yo hubiera sido el papá del pastor, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Y por qué no hiciste nada al respecto? Él sabía que el hermano andaba en mala vida, pero como hermano mayor no hizo nada. Mi hermano, Dios no quiere que usted y yo seamos como los fariseos, que critican cuando ven a otro hacer cosas buenas para Dios, que critican cuando ven que otro hace lo que esté a su alcance para ganar almas para el Señor. Y es por eso, mi hermano, cuando Jesús le dijo a los discípulos antes de ir al cielo, dijo: vayan a Jerusalén, quédense ahí, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué quiso decirle Jesús con eso? Que cuando el Espíritu Santo vendría sobre ellos, tendrían el mismo carácter, la misma forma, el mismo corazón de Jesús, ganador de almas, que tiene dolor por los perdidos y que hace lo posible por ganarlos. Para eso Jesús les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No solo para que fueran a ganar almas hacia lo loco, sino para que tuvieran el corazón que tuvo Él, la misma actitud que tuvo Él para ganar almas y sentarse con gente perdida, así como te sientas con príncipes y con reyes. Ponte de pie. ¿Qué tipo de hermano mayor serás a partir de hoy? Mi hermano, a Dios no le importa cuán bajo hayas caído. A Dios no le importa cuán hambriento estés espiritualmente hablando. La Biblia dice que el menor, la hambre lo estaba matando, que se quería comer los algarrobos que se le van a comer a los cerdos. Y mi hermano, yo me pongo en el mismo lugar de ese muchacho en mi época. Tal vez no comía algarrobos, no pedí herencia anticipada, tampoco tenían para darme. Pero mi vida no era agradable a Dios. Pero me identifico con este muchacho porque también reaccioné, así como él lo hizo. Reaccioné y mi vida cambió. Ahora tengo una buena familia, le sirvo al Señor. Jamás pensé que esto pasaría en mi vida. Jamás. Como era yo, jamás pensé que Dios me usaría a mí para hablar de su palabra.
Por eso cuando la gente es dura para venir a iglesia, yo me identifico porque yo era igual. Tal vez peor. Tal vez peor. Pero qué bueno que hayan personas como Jesús. Y por eso Jesús le habló así a los fariseos. Recuerda que esta parábola, estas 3 parábolas, iba dirigida a los murmuradores. Recuerden eso cuando hablen de estas 3 parábolas. Fueron 3 parábolas dirigidas a murmuradores. Qué bueno que hayan personas como Jesús que puedan comer y enseñar. Porque mira, la Biblia dice que Jesús les enseñaba. No se reunió con pecadores para hacer lo que ellos hacían. No se reunió con pecadores para hacer trampa como ellos hacían, para robarle al pueblo como hacían los publicanos. No, Jesús se reunió con ellos, sí, comió con ellos, pero para enseñarles la palabra de Dios. Qué bueno que nosotros podamos hacer lo mismo, que nos interesemos por nuestros hermanos menores. Mira, considera a tu hermano menor aquel que no tiene el conocimiento espiritual que tú tienes. Son tus hermanos menores. Y lejos de criticarlos, desear que se los lleve el diablo, tú debes procurar como Jesús, tratar de ganarlos para Dios. Algunos serán más duros que otros, tranquilo. Unos vendrán más fácil que otros, pero de lo que tú y yo jamás no podemos hacer es rendirnos. Tú y yo no podemos rendirnos frente a la gente que quieres ganar para el Señor. Tu familia, tus buenos amigos, tus vecinos, la gente que está en tu entorno y también desconocidos. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.